Llegamos a tu corazón cada día. El diario de Diana, siempre contigo. El diario de Diana es para ti. Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros cada uno de los temas de este diario con estos invitados de lujo que siempre tenemos o parte de esta gran familia. Tengo el gusto de presentarles a Harold Gómez, él es coach transpersonal y vamos a hablar un poco de cómo esas heridas de la infancia se quedan en el subconsciente y salen de pronto cuando ya vivimos este momento presente. Ya esas heridas, ya esos traumas, entre comillas por decirlo así, o ya esas cosas que pasaron hace muchos años, vienen a salir cuando tenemos 30, 40, 50 o más años y empiezan a ser parte de nuestra vida diaria. Harold, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Estoy feliz de estar de nuevo aquí en tu programa y compartiendo toda esta información que considero es bastante importante. Y justamente el tema que proponemos hoy es, creo que nos toca a todos de alguna manera, porque todos traemos algo que tenemos que sanar, que tenemos que aprender a revisar, a transformar en nuestra vida y que normalmente viene desde esa niñez, que es donde realmente el inconsciente comienza como a grabar la información con la que percibe el mundo y se mueve dentro del mundo, ¿sí? Entonces, el inconsciente básicamente lo que hace es sobrevivir todo el tiempo. Esa es su función fundamental. Todo lo que le sucede al inconsciente, que como adultos en ocasiones consideramos que no está bien, para el inconsciente está perfecto, ¿sí? Entonces, desde ahí él está diciéndote todo el tiempo, haz esto, obtén este resultado, tenemos que hacer esto una y otra vez. Como cuando cogemos la mente de un adicto y le preguntas, ¿por qué fumas una y otra vez sabiendo que eso te hace daño? Tú lo sabes y te dice, sí, sé que me hace daño, pero no puedo dejar de fumar. Es un impulso que no puedo parar. Entonces el inconsciente está ahí todo el tiempo diciéndole, tienes que fumar, tienes que fumar, tienes que fumar, porque para el inconsciente ese acto de fumar básicamente representa uno de esos mecanismos de sobrevivencia. Y si sobrevive, está bien, está perfecto. ¿Sí? Harold, es increíble que palabras o decirle cosas a un niño puedan determinar de pronto los comportamientos o la seguridad o no del individuo cuando sea adulto. Es decir, cuando tú le dices a un niño, vea que usted no sirve para nada, mire que es que su hermano es mejor que usted, uno cree que esas palabras se las está llevando el viento y que el niño de pronto hasta ni está prestando atención, pero se van grabando en el subconsciente de una manera tan arraigada que ya cuando ese niño es adulto pueden pasar muchas cosas. Has dicho una palabra clave y es atención. ¿Qué sucede? Cuando estamos niños, uno de los alimentos más importantes es la atención. Y la atención es la que empieza a fijar ese inconsciente. ¿Cómo se fija el inconsciente? A través de emociones. El inconsciente no entiende como tal las palabras, pero sí entiende la emoción. El niño cuando tiene una emoción, esa emoción está ligada a un acto de su padre o a un acto de su madre y a una situación específica. ¿Qué sucede? Él empieza a grabar ese tipo de emociones y el inconsciente las empieza a entender como necesarias para sobrevivir, porque están conectadas directamente a un momento donde se le prestó toda la atención. No importa si esa atención es calificada, es positiva o no. Para el inconsciente eso no es importante. Es decir, el inconsciente no entiende si eso es bueno o si eso es malo. Lo único que en realidad entiende el inconsciente es que está ahí, está presente y te está prestando toda la atención. Si la atención viene en base a regaños, a gritos, a una violencia física como una pela o un castigo, es atención para el niño. Y él entiende a través de lo que siente que ese tipo de situaciones las debe repetir porque se está ganando la atención. Un ejemplo. Por ejemplo. O ese que acabamos de plantear ahorita, el papá que le dice al niño, usted no sirve para nada. Exacto. Su hermano es mejor que usted. Pero resulta que el niño en ciertas ocasiones hace cosas maravillosas y pasan por alto a la mirada del papá. O sea, no hay una atención, no hay una validación de ese tipo de actos o de situaciones, pero sí en el momento en el que el niño se equivoca, se cae, quiebra, rompe un vaso, daña algo o se porta de una manera inadecuada para el padre, el niño empieza a entender que a partir de ese tipo de acciones, a partir de ese tipo de situaciones, obtiene la atención de su padre. Y esa atención es alimento para el inconsciente, le permite sobrevivir en este mundo.
se da cuenta que empieza a hacer parte y obtiene aceptación. No importa si la aceptación es positiva o negativa. Lo importante es que la atención está fijada. Entonces el inconsciente comienza a grabar esa memoria y la empieza cada vez más a buscar para poder garantizar que sobrevive dentro del mundo, ¿sí? Cuando ese niño crece, cuando es grande, es natural ver a ese niño que una y otra vez está fracasando o está dañando algo, quiebra su empresa o pierde un empleo o rompe una relación, ¿sí? Tiene malas relaciones con las demás personas y una y otra vez se está sintiendo como diferente, como apartado, triste, deprimido, con ese tipo de emociones que fue las que aprendió cuando era un niño. Para el adulto eso no está bien, para el adulto eso no es el resultado que quiere, pero para el inconsciente, que es el que está gobernando todos estos actos inconscientes, eso está perfecto. Si hoy tienes un resentimiento en tu corazón, un rencor, ¿qué es lo que hace ese resentimiento? Te roba la paz interior, la alegría de vivir, el gozo y la dicha, te enferma, te estresa y sufres. Hay un ejercicio lindísimo, tiene más de 6.000 años, para quitarte ese rencor del corazón y disfrutar tu vida a plenitud. Te lo voy a decir y anótalo, jamás se te olvide. Inhalas profundo por la nariz y desde el fondo de tu corazón con conciencia dices: lo siento mucho, perdóname, te quiero desde el fondo de mi corazón, gracias por haber existido en mi vida, hoy te libero. Y el segundo te libero dices: te libero y te dejo en manos de Dios. Lo haces 3 veces, inhalando profundo, exhalando. ¿Por qué es tan importante estos mudras, estos movimientos? Porque le estás hablando a tu inconsciente para anclar esa información. Por eso, nunca jamás dejes de soñar y de perdonar. Confianza. Para transformar lo que puede ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puede ser. Clinique, dermoestética y láser. Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento, mezclando diferentes ambientes para actividades académicas o recreativas. Llámanos. Harold, eso quiere decir que las situaciones repetitivas en la vida de cada uno de nosotros, como lo que acabas de mencionar, por ejemplo, las difíciles situaciones económicas, las pérdidas de trabajo, las rupturas de sus relaciones, las malas relaciones con las personas del trabajo, todo esto tiene una raíz. Claro. Y es un trauma en la niñez, Son aprendizajes un momento. inconscientes. Lo que llamamos un trauma básicamente es un momento donde se graba una información que genera, digamos, una serie de situaciones, desencadena una serie de situaciones que son negativas para el adulto, ¿sí? Para el niño quizá no son tan negativas, para el niño son pasajeras, son momentos, e inclusive dentro de su inconsciente él se siente conforme, se siente bien, porque básicamente está obteniendo lo que su inconsciente le está pidiendo que obtenga, ¿sí? Tenemos que entender que el inconsciente se mueve de 3 formas básicas. Lo primero es que ese inconsciente es igualativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que regaño igual atención, ¿sí? No es regaño igual a mi papá no me quiere, no, regaño igual atención, ¿sí? O sea que por eso a veces personas en una relación de pareja se sienten bien cuando
la otra persona lo trata mal, lo regaña, le vive llamando la Total. atención, porque su subconsciente ya está acostumbrada a eso, por decirlo así, y es una manera de defenderse. Total. Por ejemplo, hay mujeres que pueden convivir con un hombre 20, 30 años, obteniendo maltrato físico, maltrato psicológico, y se sienten mal, no se sienten bien, no quieren estar ahí, pero no pueden despegarse de ese hombre, porque su inconsciente una y otra vez le está diciendo, lo estás haciendo perfectamente. Cuando el inconsciente entiende que ese es un mecanismo para sobrevivir, el inconsciente lo cumple a cabalidad. Y tiene una serie de mecanismos donde genera lo que llamamos resistencias. Cuando el adulto de repente se da cuenta que algo no le gusta y lo quiere cambiar, su inconsciente inmediatamente prende una alarma. Y esa alarma es una resistencia y le está diciendo inconscientemente, no cambies esa situación. Si la cambias, igual muero, porque el inconsciente viene siendo igualativo. Entonces, para él, hacer algo completamente distinto es igual a morir, y él no puede morir, ¿sí? Él siente que se va a morir. En realidad no se va a morir, en realidad no va a pasar eso, pero el inconsciente lo siente de esa manera. Entonces, necesitamos volver a la segunda forma en la cual el inconsciente opera, y es que es absolutamente emocional. Él no aprende por lo que tú le dices, sino por lo que sientes. Así que tenemos que empezar a generar un mecanismo mediante el cual el inconsciente empiece a grabar una nueva emoción, ¿sí? Que le permita empezar a entender que a partir de esa emoción puede sobrevivir, ¿sí? Pero ahora hay un conductor que se llama el adulto consciente. El adulto consciente, que es el que decide claramente qué es lo que quiere y cómo lo quiere, qué es lo que no quiere y cómo no lo quiere. Nos vamos a enfrentar con la resistencia de ese inconsciente. Pero maravillosamente, la tercera forma en la que el inconsciente aprende es a través de la repetición. Entonces, si le repetimos una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez la misma orden con la misma emoción, el inconsciente va a terminar por entender que eso es necesario para su sobrevivencia. Entonces lo va a hacer automáticamente. Entonces, vamos dejando todo claro. Cuando alguna situación se repite en nuestra vida, una situación que no nos gusta y que no nos hace sentir la mejor emoción, es porque viene desde nuestra niñez, la mayoría de las veces o casi siempre. Segundo, la buena noticia es que siempre podemos cambiar la realidad. Acuérdense, esto lo dijo creo que Will Smith, no es nuestra culpa que pasen ciertas cosas en nuestra niñez y en nuestra vida, pero sí es nuestra responsabilidad cambiar esa realidad. Entonces ya cuando sabemos, listo, mis relaciones de pareja tienden siempre a acabarse o doy con el mismo prototipo de persona, algo pasó, es bueno irme al pasado y buscar qué hay ahí para poder sanar en este momento presente y poder quitar esa realidad, cambiarla por otra. Es muy bueno para poder darme cuenta, para poder comprender dónde empecé yo a repetir ese patrón o a crear esa creencia, esa falsa creencia en mi vida. Por ejemplo, hablaba con una persona que es bastante adicta al cigarrillo y me decía, es que yo sé que me estoy matando, yo sé que me estoy enfermando, yo sé que no huelo bien, yo sé que el cigarrillo no me genera nada positivo. Pero sigue fumando. Pero sigo fumando y no soy capaz de dejarlo. Cuando empezamos a revisar dentro de sus creencias, una de las creencias más importantes para esa persona era, me calma la ansiedad, ¿sí? En realidad no le calma la ansiedad. Cree, Un momento, el subconsciente él cree se la que creyó. le calma esa ansiedad, porque es una falsa creencia que a partir de un momento en donde este personaje sintió un profundo vacío emocional, una carencia emocional, generó un mecanismo mediante el cual tapa esa carencia emocional, ¿sí? Entonces desaparece aparentemente como esa hiperactividad, esa ansiedad que siente. Pero esa ansiedad no desaparece. En realidad lo único que está haciendo es que está alimentando esa conexión que existe entre su vacío emocional y el acto de fumar como el mecanismo inconsciente para sobrevivir a esa carencia. Y entonces, ¿cómo empezar a desinstalarlo? Algo que ha estado allí por toda una vida y que de un momento a otro hemos tomado la decisión de que ya no quiero seguir con esa realidad. De allí que podamos comprender, en el momento en el que comprendo que lo que yo tengo, ¿sí?, es una carencia emocional, sé qué es lo que necesito en realidad. No estoy necesitando un cigarrillo, el cigarrillo a mí no me va a dar amor, el cigarrillo a mí no me va a dar cariño, el cigarrillo no me da afecto. No te está haciendo nada bien. No me está haciendo nada bien. Es una creencia tuya. Entonces, esa persona lo que requiere es afecto, ¿sí?
¿Cómo me puedo dar afecto? Porque es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de mi mamá, ni de mi papá, ni de la sociedad, ni del mundo. Es mi responsabilidad. Entonces, ¿cómo empiezo a darme ese afecto a mí mismo y me conecto con esas emociones poderosas que me van a permitir desinstalar la carencia emocional y empezar a instalar como esa sensación de lleno emocional? Porque recordemos que el inconsciente todo el tiempo está aprendiendo por emoción. Entonces la emoción que repite una y otra vez es una emoción en donde él siente carencia. Y esa carencia le genera una ansiedad. Y esa ansiedad le dispara el deseo de fumar. Cuando la persona empieza a conectar con una sensación profunda de amor, de afecto y de cariño, la carencia emocional comienza a perder fuerza, se empieza a debilitar. ¿Sí? Entonces todo el neurotransmisor que viene enseguida, que pasa por la ansiedad, por el pensamiento de fumar y el acto de fumar, comienza a debilitarse. Entonces no es solamente la voluntad, sino buscar un poco qué es lo que pasa en tu subconsciente y empezar a cambiar esa creencia. Empezar a transformar. En el caso del cigarrillo, la persona come y siente que al fumarse un cigarrillo está descansando, le está dando le da placer. Le da placer. Porque esa fue la información que le metió a su subconsciente hace cuántos años o no sé por qué pasaría eso. Básicamente es como el descanso entre la carrera. Vas en la carrera y estás demasiado cansado y necesitas un descanso. Tomas agua y sientes que... pero tu carrera no ha terminado. Tienes que seguir corriendo. Vas a seguir cansado, ¿sí? El asunto aquí es que esa carrera, el único final que tiene es el momento en el que comprendes y decides. Comprendes cuál es tu vacío, cuál es tu herida, ¿sí? De dónde se generó y qué es lo que verdaderamente necesitas, ¿sí? Y que entonces decides empezar a darte eso, a conectarte con esa emoción, con esos actos que están conectados a esa emoción, con pensamientos que están conectados a esa emoción y los repites. De modo que se instaure un nuevo neurotransmisor y el antiguo neurotransmisor que estaba conectado a la herida se debilite. Hay que vaciar la mente, desocupar de tanta basura que muchas veces está ahí por tanto tiempo. Pero si se quiere cambiar la forma de vivir, si quieren que los resultados sean otros, si queremos que los resultados sean otros, es importante empezar a cambiar. Lo que pasa es que cuando hablamos de cambiar creencias, cambiar paradigmas, suena muy fácil en palabras. Pero entonces hace poco, y por eso lo estoy mencionando tanto, me han escrito y me dicen, pero es que ¿cómo voy a cambiar una creencia que tengo hace 50 años en mi cabeza? Y de un momento a otro, porque sí, pero es que ya la comprendió, ya la aceptó y ya la conoció. Y ya cuando se ha dado ese paso, pues todo es más fácil. Y hay voluntad también. Exacto, y surge algo muy lindo y es que te empoderas. Te reconoces a ti mismo en primera instancia, te das cuenta de qué es lo que está pasando en tu interior. Empiezas a saber quién eres con tus falencias y con tus fortalezas. Y a partir de ello, en la medida en que puedes ir transformando tus propios pensamientos, tus ideas, tus creencias, tus emociones, te empoderas, adquieres el poder de decidir sobre tu vida. Te das cuenta que tus emociones, tus pensamientos, tu cuerpo, todo esto que conoces como tu ser, está ahí para que tú lo uses, no para que eso te use a ti. Tu mente no vino a usarte, tus emociones no vinieron a usarte. Pero la mayoría de las veces dejamos que la mente nos maneje a nosotros. Completamente. Y lo más poderoso, y como esa palabra a mí me encanta, la que acabas de utilizar, para uno empoderarse, realmente necesita aprender a manejar la mente. Y eso se puede porque es que el cerebro hace caso a todo lo que tú le digas. Sí, el cerebro básicamente es obediente. Es obediente, exactamente. Y hay algo muy importante en medio de todo esto y es que podemos emplear técnicas demasiado sencillas para darle información a nuestra mente. Por ejemplo, una técnica muy sencilla es, si te diste cuenta que tienes una carencia emocional y que de repente, vamos a poner un ejemplo, te sientes una víctima en el mundo, ¿sí? Pero en realidad sabes que tú no eres una víctima, solo que te estás sintiendo de esa manera y aprendiste a sentirte así y quieres cambiar eso. Entonces, primero pregúntate, ¿cómo quieres sentirte? ¿Sí? Y conéctate con esa emoción porque estoy seguro que ya la has sentido alguna vez en tu vida, ¿sí? Nadie en el mundo es carente de amor. Todos tenemos amor adentro. Entonces, conéctate con eso de alguna manera. Algún lugar al que fuiste y te sentiste de esa manera, una persona con la que conversaste, un momento que viviste, que experimentaste. Trae ese recuerdo, trae esa emoción y luego escríbela.
yo me siento de tal manera, y ponla en un lugar donde la puedas ver todos los días y leerla, y cada que la leas, vuelve a ese momento, vuelve a ese recuerdo y trae esa emoción. ¿Qué le estamos enseñando a nuestra mente, a nuestro inconsciente? A que sienta de esa manera, a que yo me puedo sentir así, a que me gusta sentir de esa manera. Son entrenamientos muy básicos para que la mente comience a captar la información que tú le quieres dar, ¿sí? Ahora, otra cosa fundamental, cada vez que sientas eso que no te gusta sentir, aprende primero a respirar, ¿sí? Y a calmarte tú mismo, ¿sí? Empiezas a entrenarte de esa manera y de repente te das cuenta que cualquier situación por la que pases, tú tienes el poder de transformarla. Nunca es tarde para el éxito. Jack Cover, después de trabajar como científico en la NASA y en IBM, se convirtió en un empresario famoso tras inventar la pistola eléctrica Taser en 1970, a sus 50 años. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Dr. Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. Los beneficios de la respiración. Claro, como respiramos mecánicamente, es lo que nos da la vida, pero ni siquiera nos damos cuenta cómo lo hacemos. Pero al ser consciente de respiración, hagan ese ejercicio en este preciso momento. Cuando uno se concentra en la inhalación y en la exhalación, no está pensando en nada. Ahí es donde uno se conecta realmente con este momento. Yo estoy aquí sentada compartiendo unas palabras chéveres con Harold y no estoy pensando en nada más y me estoy conectando con mi respiración, pero la mayoría de las veces estamos hablando con alguien, estamos haciendo algo y pensando en automático o pensando en lo que ya pasó o pensando en lo que viene. Entonces eso nos genera angustia, desasosiego, muchas veces tristeza y no estamos haciendo nada con nuestra vida. Nos saca del presente, queremos ir hacia un futuro, pero no nos permitimos vivir el presente, que es donde creamos nuestro futuro. Entonces nunca vamos a vivir ese futuro. Y pueden tener la seguridad que si alguna situación se repite en la vida es porque hay algo adentro que realmente hay que trabajar. Pero cuando ya se conoce ese algo de adentro y se acepta esa realidad, pues imagínense, ya el camino es como si uno cortara como toda la maleza y empezara a transitarlo mucho más fácil. Esa es la mejor herramienta y ese ejercicio que nos enseñaste hace un momento me ha encantado. El de detectar las emociones, escribirla, ponerla, respirar. Es una técnica de hace muchos años, miles de años, y que sirve. Completamente. Está demostrado, hasta científicamente. Las abuelitas nos lo decían, tómese un vasito de agua y respire antes de contestar. Si lo insultan, si le dicen una mala palabra, si no se siente como en un momento, respire, váyase para el baño, tómese un vasito con agua y después habla. Así es. Harold, muchísimas gracias por estar con nosotros. La felicidad es una decisión, cada día lo digo con más certeza. Además es un derecho. Les mando un abrazo desde mi corazón y muchas gracias por acompañarnos. Chao.